Budapest no es una ciudad, es dos. Un lado imperial que domina el cielo y otro que domina tus sentidos. Al caer la noche, los baños termales se convierten en pistas de baile. Cuerpos sin ropa que se rozan sin pedir permiso, vapor que oculta y revela. Aquí el agua caliente no solo relaja, excita, y tú estás invitado a entrar. Pero Hungría no es solo Budapest, aunque todo es igualmente bello. Quédate hasta el final y te mostraremos Hungría y sus múltiples facetas. Budapest no funciona como una sola ciudad, sino como un dúo. Buda y Pest mirándose frente a frente, separadas por el Danubio y enlazadas por puentes que no solo cruzan de una orilla a otra, sino que conectan formas de vivir totalmente distintas. En las colinas de Buda se concentra el pasado imperial. En las calles planas de Pest-Late, la vida contemporánea. Juntas forman una capital que mezcla historia, ostentación y placer sin filtros. Lo primero que te golpea es el Parlamento de Hungría. Un edificio de estilo gótico monumental que podría pasar por catedral, pero en realidad es el corazón del poder del país. Más de 600 estancias, interiores recubiertos de oro, y una fachada plantada justo al borde del Danubio, como si quisiera que todo el mundo lo contemple desde cualquier punto del río. Es uno de los parlamentos más grandes del planeta, y para muchos, también uno de los más espectaculares. Es la forma en la que Hungría deja claro que no pretende aparentar influencia. La tiene. Frente a él, en lo alto de una colina, se levanta el Castillo de Buda. Fue residencia de monarcas, escenario de batallas, derribado y reconstruido varias veces. Hoy funciona como complejo museístico, pero sigue teniendo presencia de palacio real. Desde allí se domina la ciudad entera. Es la parte más señorial, la que todavía conserva el aroma del antiguo imperio austrohúngaro, de coronas, intrigas y salones de otro tiempo. Muy cerca, en el lado de Pest, se encuentra la Gran Sinagoga de Budapest, la mayor de Europa y la segunda más grande del mundo. Es mucho más que un templo. Es una pieza viva de la memoria húngara. Habla de convivencia de culturas, de guerras, de antisemitismo y de resistencia. Dentro del complejo hay un cementerio, un jardín conmemorativo y un árbol de metal cuyas hojas llevan grabados los nombres de víctimas del Holocausto. Pasar por allí sin que algo se te remueva por dentro es prácticamente imposible. Sin embargo, Budapest no se queda anclada en lo solemne. Detrás de estos edificios majestuosos se esconde una ciudad que exhala deseo, disfrute y una sensualidad directa. Cuando oscurece, Budapest cambia de piel y la transformación empieza literalmente con el vapor que sale de sus entrañas. En los baños Széchenyi, lo primero que te recibe es la niebla caliente. No alcanzas a ver con claridad. Solo siluetas que se mueven entre el vapor, risas que se mezclan con murmullos y el sonido constante del agua burbujeando. Es uno de los complejos termales más grandes de Europa, con más de 15 piscinas y una historia que se remonta a 1913. Pero la mayoría de la gente no entra ahí con intención de hacer largos. Viene a vivir una experiencia distinta. Durante el día, el ambiente es casi familiar. Turistas con toallas al hombro, ancianos jugando al ajedrez dentro del agua, como si fuera lo más normal del mundo. Grupos que se relajan tras el trabajo. Pero por la noche todo cambia. Los fines de semana se celebran las famosas Sparties, fiestas en las termas con DJs, luces, alcohol y cuerpos que se mueven al límite. No hay demasiadas normas sociales allí dentro. La gente baila empapada, se roza sin decir palabra, se pierde entre el calor del agua y el efecto del alcohol. Y aún sin fiesta, en cualquier momento del día los baños termales son un territorio donde el cuerpo ocupa un lugar central. Los húngaros no lo ocultan, no lo disfrazan, no lo reprimen, lo exponen, lo cuidan, lo comparten. Es habitual ver parejas abrazadas bajo el agua, masajes improvisados, manos que acarician sin demasiadas explicaciones. Todo con una naturalidad que, a quien viene de fuera, puede dejar completamente descolocado. No se trata de desenfreno, sino de otra forma de relacionarse con el propio cuerpo.
No es necesariamente una pose provocadora, es pura costumbre. Desde pequeños, los húngaros crecen yendo a balnearios y piscinas termales. El contacto físico forma parte del entorno cotidiano. Además, esto no se limita a Budapest. Todo el país está asentado sobre un auténtico océano subterráneo de aguas calientes. Se han registrado más de 1000 manantiales termales, lo que convierte a Hungría en el país con mayor densidad de aguas termales del mundo. Muchas de estas fuentes se encuentran en plena naturaleza, en cuevas, en hoteles discretos o en pequeños pueblos donde el tiempo parece ir más lento. Por eso, cuando escuches que Hungría es la tierra de los balnearios, no lo tomes como un simple eslogan turístico. Es parte de su forma de entender la vida cotidiana, de su cultura y de su forma de relacionarse con los demás. Antes de pasar a los rincones más atrevidos del país, hay algo esencial que debes comprender. Hungría se toma muy en serio quién es, tanto que dispone de una lista oficial donde registra todo aquello que considera exclusivamente suyo. Esa lista se conoce como Hungaricums. ¿Qué entra en esa categoría? Platos típicos, bebidas, inventos, tradiciones, figuras históricas, razas animales autóctonas, métodos agrícolas. En resumen, todo lo que representa lo más genuino del país. Entre los ejemplos más conocidos está el palinka, un aguardiente de frutas que suele superar los 40 grados de alcohol. No es simplemente un licor, es casi un ritual social. Si entras en una casa húngara, lo habitual es que te reciban con un vaso de palinka, y rechazarlo se interpreta casi como una descortesía. Otro hungaricum es el gulyás, que fuera de Hungría se conoce como goulash, pero que aquí es una sopa espesa de carne con paprika, perfecta para reuniones familiares o para recuperar fuerzas después de un día de trabajo duro. También figuran el salami pik, elaborado desde hace más de siglo y medio con una receta que se guarda en secreto, y el queso trapista, omnipresente en los mercados del país. Y la lista no se limita a lo que se come o se bebe. El cubo de Rubik, creado por un húngaro, también forma parte de estos símbolos, igual que el ajedrez, un juego que se practica en plazas, parques y hasta dentro de las piscinas termales, como si fuera otro elemento más del paisaje urbano. Todo eso son hungaricums, no porque necesariamente sean lo mejor del planeta, sino porque son parte de su identidad. Esa idea ayuda a entender muchas cosas. El orgullo con que preservan sus costumbres, la importancia que dan a lo propio y el hecho de que, pese a la globalización y a las cadenas internacionales, al pisar Hungría se perciba algo distinto, un aire que no se parece al de otros lugares. Así que, si tu intención es conocer la cara más profunda del país, préstale atención a sus hungaricums. No son simples decoraciones para el visitante. Son códigos internos, señales que solo se descifran observando de cerca. Comprenderlos es el primer paso para mirar a Hungría de verdad, más allá de los monumentos y las fotos de postal. Hungría no se puede comprender sin mirar su pasado religioso, su etapa imperial y su historia bélica. Y hay 3 sitios que condensan todo eso en un solo golpe de vista: Esztergom, el bastión de los pescadores, y el palacio de Gödöllő. Arranquemos por Esztergom. Se considera la cuna del cristianismo húngaro. Aquí fue coronado el primer monarca, San Esteban, y desde entonces la ciudad se convirtió en referencia espiritual del país. Su basílica está lejos de ser una iglesia más. Es el templo más grande de toda Hungría, visible desde varios kilómetros a la redonda, con una cúpula que domina el horizonte como si vigilara la conciencia de toda la nación. Subir hasta lo alto agota las piernas, pero lo que realmente quita el aire son las vistas. El Danubio serpenteando, los campos extendiéndose, las colinas perdiéndose a lo lejos, y un silencio pesado, casi sagrado. Del Danubio saltamos al bastión de los pescadores en pleno corazón de Budapest. Es una especie de mirador fortaleza de piedra clara, con torres afiladas, escaleras, balcones arqueados y panorámicas perfectas hacia el Parlamento. Tiene un aire de escenario medieval de cuento, aunque en realidad es mucho más reciente de lo que aparenta. Se levantó a comienzos del siglo XX como tributo a la cofradía de pescadores que defendía este sector de la muralla en tiempos medievales.
Hoy es uno de los rincones más fotografiados del país, y no es casual. Es un lugar de postal, romántico, elegante y accesible a cualquier hora del día. De día hierven los grupos de turistas. Por la noche, en cambio, se vuelve recogido, casi cómplice. Si buscas un rincón para una charla larga, una confesión importante o un beso sin mirar el reloj, es difícil encontrar mejor escenario. Cerramos este triángulo con Godoyo, situado a unos 30 kilómetros de la capital. El pueblo es famoso por su palacio barroco, la que fue la residencia favorita de la emperatriz Sisi. Aquí se refugió para escapar del ceremonial rígido de Viena. Paseaba sola por los jardines, montaba a caballo, escribía cartas y, según se decía, aquí guardaba más de un secreto lejos de la sombra del emperador. En la actualidad, el palacio se puede visitar. Se recorren sus salas doradas, sus estancias amuebladas con piezas originales y pasillos donde aún parece escucharse el eco de vestidos rozando el suelo. Todo está impregnado de una cierta melancolía imperial, como si el pasado siguiera flotando en el aire con olor a perfume caro y terciopelo desgastado. Hungría, sin embargo, no se agota en Budapest. Hay localidades que conservan su historia sin maquillarla para el visitante. Pécs y Holoko son dos ejemplos clarísimos. Pécs se encuentra en el sur del país. Es ciudad universitaria, de ritmo tranquilo, calles empedradas y un cruce de influencias que se nota en cada esquina. Durante siglos compartieron espacio cristianos, otomanos y judíos. Y esa mezcla sigue visible. En pocos pasos puedes encontrarte con una antigua mezquita convertida en iglesia, restos de murallas romanas, sinagogas centenarias y espacios dedicados al arte contemporáneo. Todo concentrado en una misma zona, pero sin sensación de desorden. Más bien al contrario, hay una armonía extraña entre pasado y presente. La plaza principal, Széchenyi-tér, es el punto de encuentro. Allí la gente se sienta a tomar café, a conversar o simplemente a mirar la vida pasar. Y como hay universidad, tampoco faltan los bares, la música en directo y una vida nocturna llena de gente joven y atractiva, pero con otro tono, menos frenético, más auténtico, más de barrio vivido que de parque temático. Holoko es otra historia. Es un diminuto pueblo en las colinas del norte, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene apenas unas cuantas calles, casitas de madera encaladas, tejados inclinados y huertos que se asoman en cada patio. Parece un escenario montado para una película de época, pero es real. Las tradiciones aquí no son decoración, se practican. Las mujeres siguen vistiendo trajes típicos en las fiestas, las casas no pueden reformarse sin autorización y la estética del pueblo se cuida al detalle. En Semana Santa, el lugar se llena de visitantes que quieren presenciar una costumbre muy antigua. Los hombres arrojan agua sobre las mujeres, un rito que simboliza fertilidad, buenos augurios y renovación. En Pécs y en Holoko, el pasado no se guarda en vitrinas, sigue respirando. Todavía hay personas que viven según costumbres que muchos creían desaparecidas. Y eso, en el mundo actual, es cada vez más excepcional. El lago Balatón es la gran válvula de escape de los húngaros. Hungría no tiene costa marítima, pero tampoco la echa de menos. Balatón cumple el papel de mar, de lugar de vacaciones y de zona de fiesta, todo al mismo tiempo. En verano, sus orillas se cubren de familias, grupos de jóvenes y un buen número de extranjeros que llegan buscando algo más que tumbarse al sol. Hay pueblos tranquilos y familiares, claro, pero también zonas donde el ambiente se desborda. Siófok es el epicentro del desmadre en Balatón. Ahí la música suena sin pausa, los bares se llenan desde media tarde, las noches parecen no terminar nunca y la belleza local llama la atención. Alcohol barato, gente joven con pocas ganas de dormir, pieles tostándose al sol y muy poca vergüenza. Lo normal es ver parejas besándose en la arena, personas caminando descalzas de regreso al alojamiento o durmiendo la resaca sobre el césped de cualquier parque. Aún así, Balatón no es solo fiesta. También es una región vinícola importante. En la orilla norte, especialmente en Badacsony, las laderas están cubiertas de viñas que miran directas al agua.
De aquí salen vinos blancos suaves, frescos y afrutados que son motivo de orgullo. Mucha gente combina una cata en una bodega con una cita romántica, una cena al aire libre y lo que venga después. Es un entorno perfecto para desconectar y dejarse llevar sin mirar el reloj. Y para quienes huyen del ruido, el lago guarda rincones casi secretos. Pequeñas playas escondidas, embarcaderos de madera, pensiones familiares donde parece que el tiempo se detuvo hace décadas. Allí las horas avanzan despacio, y esa calma también engancha. No son pocos los que aseguran que, si quieres entender de verdad cómo descansa un húngaro, tienes que ir al Balaton en pleno verano. La gastronomía húngara no tiene nada de ligera. Es contundente, generosa en especias y pensada para llenar bien el plato y para reunir gente alrededor de la mesa. Además del gulyás y de la omnipresente paprika, la reina de las especias nacionales, hay otro básico, el lángos. Es una masa frita que se cubre con crema agria, ajo y queso rallado, aunque hoy día se le añaden 1000 variaciones. Se encuentra en puestos callejeros, ferias, estaciones, playas y cualquier evento popular. No es precisamente dietético, pero es de esas cosas que, una vez pruebas, quieres repetir. Y luego viene el terreno serio, el vino. Hungría cuenta con regiones vitivinícolas históricas que producen caldos poco conocidos fuera del país, pero muy respetados por los locales. El más célebre es el Tokaji Aszú, un vino dulce al que se apoda el vino de los reyes. Luis XIV, el Rey Sol, lo llamó vino de oro, y no iba desencaminado. Es denso, complejo, elegante, ligado a siglos de tradición monástica y artesanal. Junto a él destacan los tintos de Villani, los blancos aromáticos de Badacsony y etiquetas singulares como el Egri Bikaver, cuyo nombre significa sangre de toro. Aquí el vino no se sirve solo para acompañar un plato. Se abre para conversar, para brindar, para enamorarse y reconciliarse. Forma parte del ritual social. No es raro que una comida se prolongue en una sobremesa de varias horas y unas cuantas botellas compartidas sin prisa. La noche húngara tiene su propio código, especialmente en Budapest, donde la vida nocturna arranca cuando el sol se esconde y puede alargarse hasta que vuelve a salir. El secreto está en un tipo de bar muy particular, los ruin pubs. Son locales montados en edificios medio derruidos o en antiguas viviendas del barrio judío. Paredes sin enlucir, muebles rescatados de cualquier parte, grafitis donde mires y bombillas colgadas de forma caótica. Todo parece armado a base de improvisación, pero el resultado tiene una lógica propia. No hay lujo ni pose, lo que hay es atmósfera. El ejemplo más famoso es Simpla Kert, el pionero de todos. Dentro puedes ver una bicicleta colgando del techo, una bañera transformada en sofá, habitaciones temáticas, proyecciones de cine alternativo, conciertos, exposiciones, cerveza tirada barata y un mar de gente joven y atractiva moviéndose de un rincón a otro. En estos bares nadie te juzga. Puedes aparecer solo, con amigos, en pareja o sin plan, y encajar igual. La mezcla es constante. Desconocidos que acaban compartiendo mesa, conversaciones que empiezan hablando de cualquier cosa y terminan en un baile improvisado en una sala medio oscura. Así funciona el juego. Y si lo tuyo es algo más clásico, la ciudad también ofrece clubes, coctelerías, azoteas con vistas al Danubio y fiestas en barcos que navegan de noche. Pero elijas lo que elijas, hay una sensación que se repite en todos estos espacios. Una libertad casi absoluta para ser, para probar, para experimentar la ciudad a tu manera. Hungría presume de tener algunas de las mujeres más atractivas de Europa. Y no es una frase vacía. Basta con pasear por las avenidas de Budapest o perderse por ciudades como Szeged o Debrecen para darse cuenta. La combinación de rasgos salta a la vista. Piel clara, mirada intensa, facciones proporcionadas y una forma de moverse que transmite clase sin esfuerzo, como si la elegancia viniera de fábrica. Muchas de las húngaras conocidas a nivel internacional confirman esa fama. Bárbara Palvin, por ejemplo, es una supermodelo que ha desfilado para Victoria's Secret,
y ha sido imagen de L'Oréal. Su rostro se ha convertido en una carta de presentación del país. Otra es Sita Görög, modelo y presentadora, que protagonizó campañas en toda Europa durante años. Y también está Kata Dobó, actriz de cine y televisión, reconocida no solo por su físico, sino por la fuerza que proyecta en pantalla. Pero la cosa no se queda en las famosas. La mujer húngara de a pie también destaca. Suelen ser decididas, educadas, con criterio propio. No tiemblan al sostener la mirada, al hablar con seguridad o al dejar claro lo que piensan. No necesitan la aprobación de nadie para sentirse atractivas. Lo son, y son conscientes de ello. A la hora de flirtear, no dan tantas vueltas. Si a alguien les interesa, lo hacen evidente. Si no, también lo dejan claro. No es rudeza, es transparencia. Esa franqueza desconcierta a muchos visitantes acostumbrados a juegos y señales más enrevesadas en otros países. En cuanto a los hombres, la energía es distinta. Suelen ser más reservados al principio, pero transmiten una confianza que no requiere grandes discursos. Tienen fama de ser intensos, algo nostálgicos, y muy francos cuando por fin se abren. A muchos turistas les atrae precisamente ese contraste entre contención y determinación, y tanto ellos como ellas comparten un rasgo común: la forma de comunicarse con el cuerpo. El contacto físico forma parte del diálogo. Un leve roce, una mano que se apoya en el hombro, un abrazo espontáneo. No se interpreta automáticamente como algo invasivo. Se entiende como una muestra normal de cercanía. Aquí la belleza se vive de manera directa, sin tantas vueltas, sin tantos filtros. El fútbol en Hungría va mucho más allá de ser un simple juego. Está incrustado en la memoria colectiva del país. Durante buena parte del siglo XX, la selección húngara fue una potencia temida en todo el mundo. Y si el nombre de Ferenc Puskás no te resulta familiar, este es buen momento para grabarlo. Puskás fue la figura central del famoso Equipo de Oro de los años 50, una selección que arrollaba rivales con técnica depurada, rapidez y una precisión que parecía de laboratorio. En 1953, Hungría derrotó 6-3 a Inglaterra en Wembley. Hasta ese día, los ingleses se creían intocables en su propio estadio. Ese encuentro cambió la historia del fútbol moderno. Más tarde, Puskás fichó por el Real Madrid, lo ganó prácticamente todo y se consolidó como mito. Hoy su apellido aparece en estadios, avenidas, bufandas, murales e incluso en un premio oficial de la FIFA al mejor gol del año. Pero la pasión no se quedó en el pasado. El fútbol sigue siendo una especie de religión cotidiana. Cada barrio tiene su club, sus colores, sus símbolos. En Budapest, el duelo entre Ferencváros y Újpest es uno de los clásicos más cargados de rivalidad. Los partidos se viven con bengalas, cánticos constantes, banderas al viento y una emoción que a veces se pasa de la raya. El ambiente en las gradas es crudo, auténtico. Aquí no abundan los turistas sacando fotos para posturear. Lo que ves son familias enteras que llevan décadas siguiendo al mismo equipo. Abuelos, padres e hijos compartiendo la misma pasión. Y cuando juega la selección nacional, el país entero se organiza alrededor del partido. Bares llenos, pantallas gigantes en plazas, camisetas por todas partes. Ganen o pierdan. Hungría también ha sido cuna de algunas de las mentes más influyentes de la ciencia y el entretenimiento. Un ejemplo que todo el mundo reconoce es el cubo de Rubik. Ese rompecabezas de colores que desespera a millones fue ideado por un húngaro, Erno Rubik, en 1974. Lo diseñó como herramienta para enseñar geometría en 3 dimensiones y terminó por convertirse en un icono global. Hoy se venden millones de unidades al año y existen campeonatos mundiales donde los competidores lo resuelven en cuestión de segundos. Otra figura clave es John von Neumann, uno de los padres de la informática moderna. Sus aportes hicieron posible el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas. Fue pionero en campos como las matemáticas, la física teórica, la lógica y la teoría de juegos. Sin sus ideas, probablemente no estarías consumiendo contenido digital como este.
Y en el terreno del espectáculo, Hungría vio nacer a Harry Houdini, el escapista más célebre de la historia. Vino al mundo en Budapest en 1874 con el nombre de Eric Weiss. Más tarde emigró a Estados Unidos, se rebautizó artísticamente y construyó una leyenda basada en desafíos imposibles. Cadenas, candados, tanques de agua, ataúdes sellados. No había encierro del que no pudiera salir. Si quieres asomarte al lado más genuino, rural y tradicional del país, tienes que llegar hasta el Parque Nacional de Ortovágy. Se encuentra en el este de Hungría y es la zona de praderas continuas más grande de Europa Central. Una planicie inmensa, sin montañas ni grandes ciudades, donde el horizonte parece infinito y el silencio manda. Allí pastan rebaños, corren caballos semisalvajes y siguen trabajando pastores que aún visten como lo hacían sus antepasados. No es una escenografía montada para impresionar visitantes. Es una forma de vida real. Los gesicós, los jinetes tradicionales húngaros, forman parte del paisaje cotidiano. Llevan sombreros anchos, usan largos látigos y manejan a los caballos con una habilidad que parece coreografía. Hacen demostraciones en festivales y ferias, sí, pero también cumplen tareas diarias en el campo. Montan sin silla, con una conexión con el animal que se nota en cada giro, en cada cambio de ritmo. Uno de los símbolos del lugar es el Puente de 9 Arcos, levantado en el siglo XIX. Cruza una zona pantanosa y une dos asentamientos. Su diseño es sencillo, pero representa ese punto de encuentro entre las tradiciones de siempre y la infraestructura moderna. Ortovágy también es un sueño para los observadores de aves. Miles de cigüeñas, garzas y especies migratorias utilizan estas llanuras como lugar de descanso o de paso cada año. Está considerado uno de los mejores enclaves de Europa para ver aves en libertad. Este es el otro rostro de Hungría, el que casi no aparece en las campañas publicitarias ni en las portadas de las guías turísticas, pero que dice mucho más del país que cualquier postal. Suscríbete al canal si te gusta Hungría. Así es Hungría, y así te hemos mostrado varias de sus facetas.